Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Estamos de nuevo en su programa Teología la Biblia. Yo continúo con la serie Los Patriarcas, que es un estudio acerca de los patriarcas, que si mediante Dios lo permite estaré dando los días viernes. El próximo domingo sigue el pastor con el estudio de las bodas judías, que ha estado dando su serie durante varias semanas para continuar, y hoy tomé este espacio que estaré continuando con los patriarcas. Ahí está en Comunicados la primera parte y hoy es la segunda parte, y hoy estaremos continuando. Estuvimos hablando anteriormente en el estudio anterior acerca de la descendencia de Abraham, cómo su padre fue llamado pero que se quedó varado en el camino ya que su hijo había muerto. Entonces él fue llamado de Ur de los Caldeos. Bendiciones, hermana Sara González, no sé si lo dije bien. Bueno, Dios me los bendiga. Y vemos cómo anteriormente, si tú lo quieres ver, Taré fue llamado, pero él no pudo salir de Harán, porque Harán era el nombre de su hijo. Y a veces como nos quedamos estancados cuando hay un dolor, un sentimiento, y pese a todo lo que pasemos, nuestra mirada debe estar en Jesucristo, no importa la situación. Y hoy hablemos de Abraham, que cuando escuchó la voz de Dios y él sale. Abraham significa padre, no tenía la H, pero luego Dios le pone la H, pues Ab es padre y Ram alto, excelso. Él ya era padre, pero todavía Dios lo quería hacer padre de naciones, de multitudes, y se cumple a través de la sangre de Cristo, de esa promesa que estaremos estudiando y desglosando, si Dios nos lo permite, durante las próximas semanas. Sarai, que era la esposa de Abraham, significa mi princesa, o sea que era la princesa quizá de su papá, pero Dios le cambia al nombre de princesa porque la iba a ser princesa de multitudes. Veamos Génesis capítulo 12, verso 1, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si te das cuenta, aquí habla el Señor en el futuro. Todavía no le ha mostrado la tierra, sino que dice, vete y yo te voy a mostrar. Le habla en el futuro. Pero él, un hombre de obediencia y de fe, le cree a Dios en esa palabra y él sale. Veamos el verso 4, donde dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Perdón. Entonces vemos cómo él sale de su parentela, porque ellos se han quedado estancados en aquella ciudad que se llama igual que su hermano que ha fallecido, y donde toda su familia se quedó estancada. A veces el dolor nos deja estancados, pero Dios lo saca y él obedece. Entonces vemos en el verso 5, vamos a leer el verso 5 de Génesis 2, donde dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo y a su hermano
su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salió para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Como ustedes se dan cuenta, él no iba pobre. Él, en el tiempo que estuvo varado, él adquirió comodidad, adquirió personas, adquirió ganancias, pero él no dijo, estoy cómodo aquí y aquí me voy a quedar. Él no dijo, bueno, ahora yo ya tengo riquezas aquí y aquí me voy a quedar estacionado, sino que iba a un lugar que él no conocía, porque Dios le dijo que le mostraría. Cuando nosotros obedecemos a su palabra, entonces nosotros podemos alcanzar esas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y es que las promesas de Dios todas son de bien para nuestra vida. Es necesario esa obediencia. Entonces, vemos que su abuelo Nacor se detuvo, porque su nombre es cansancio, es sueño, es fatiga. Muchas veces hablamos de esto, que durante generaciones espiritualmente tus abuelos, quizás tus bisabuelos no conocieron o no buscaron de esa presencia maravillosa de Dios. Y quizá tus padres también como Taré se pararon, se quedaron varados cuando vino el dolor o la tristeza. Pero ahora tú como hijo, o como esposo, o como esposa, o como madre, o como abuelo quizá, tú puedes tener ese despertar como Abraham lo tuvo y llegar a la tierra prometida, que está prometida no solo para tu vida, sino para tus descendencias. Abraham no pudo detener los bienes. Santos Ortiz, Dios le bendiga, hermano Santos Ortiz, saludes. Lo pudo detener todo esto, pero de pronto él escucha la voz de Dios y obedece. Ni sus bienes ni las personas lo pudieron detener. Entonces veamos las obras de Abraham. Vamos a ver las obras de Abraham y las obras del pecado. Veamos Juan capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles eran esas obras de Abraham? Que fue un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre que clamaba, porque vamos a ir estudiando y cómo él clamó y cómo él le rogó a Dios por la salvación, no solo de Lot, sino de esa ciudad en la cual Lot vivía. Y entonces vemos que era un hombre que realmente tenía todas estas obras. Pero cuando los fariseos se le acercaron a Jesús, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces vamos a entender que nosotros, a través de Jesucristo, venimos a ser del linaje de Abraham. Y entonces tenemos que hacer las obras de Abraham. Porque miremos en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada sirve tanto sacrificio, tanta religiosidad que muchos tienen, si usted no tiene esa cercanía y esa obediencia a la palabra de Dios, ese amor hacia la palabra de Dios, esa lectura. Hemos hablado que hay bendiciones para aquellos que escudriñan la palabra de Dios. Usted no puede acercarse a Dios solo cuando el pastor o el predicador o el evangelista predica, solo porque hoy es sábado o porque hoy es domingo, para los que celebran el sábado, para los que celebran el domingo o para los que celebramos todos los días. No podemos venir a Dios solo ese día, porque nosotros tenemos que tener esa relación. Y Jesús se los dijo a los fariseos, demuestren pues si son hijos de Abraham, entonces demuéstrenlo con sus hechos. Porque de nada sirve que estés en un lugar
si tu corazón y tu pensamiento no están en el Señor. Génesis 12:5 que leímos, dice que tomó pues Abraham a Lot, a Sarai y sus bienes. O sea que sobre sus bienes, sobre su esposa y sobre al hijo que él tenía como hijo, pero era su sobrino Lot. En ese momento él no había tenido hijos, así que Lot era como que fuera un hijo. Tomó todo lo que él apreciaba y fue al lugar donde Dios le dijo que le mostraría. Pero continuemos en Juan capítulo 8, verso 34. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el verso 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí la palabra nos enseña que Jesús les dijo: todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Mercedes, Dios me la bendiga, hermana. Bendiciones y un abrazo fraternal. Entonces vemos que todo aquel que hace el pecado, practica el pecado, es esclavo. Aunque nosotros podamos decir soy libre en el Señor, pero cuando hay un pecado, hay algo que no podemos dejar, hay algo que nos tiene ahí como esclavos. Entonces dice, esclavo es del pecado. Y quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces vamos a detenernos acá un segundo, un minuto. Esclavos son del pecado, dice. Y el injusto, ¿qué es el injusto? Es aquel que tiene la falta de amor. Recordemos que Dios los mandamientos los deja en dos mandamientos. ¿Por qué? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a tus bienes. Recordemos que la obra de Abraham, ¿cuál fue? Cuando le pide al hijo Isaac que lo sacrifique, él lo entrega. Porque quiere decir que Dios estaba por encima de lo que él amaba en esta tierra. Pero dice que el injusto no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el injusto no hay amor hacia Dios. Porque no ama su palabra. Porque no busca de su palabra. Porque no ama a su prójimo. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a demostrar que amas a tu prójimo? Dándole la mano al que lo necesita. Si no le das la mano al que lo necesita, que es tu prójimo, entonces es mentira que amas a Dios. Porque si tú no puedes ayudar a una persona que tú puedes ver, ¿cómo dices amar a Dios que no has visto? Entonces el injusto es el que tiene falta de amor en su corazón. Falta de amor en su vida. Y ese no va a heredar el reino de los cielos. Usted puede decir, pero yo no soy injusto porque yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero en verdad, ¿usted tiene amor? ¿Puede usted decir yo profetizo? Recuerde que dice que dirán en aquel tiempo los de la izquierda, Señor, pero nosotros echábamos fuera demonios. ¿Pero en nombre de quién? ¿Quién lo hacía? Es Dios. Pero nosotros profetizábamos. De nada sirve si usted no tiene amor en su ser hacia los demás. Si usted no valora a las personas. Si usted no tiene ese amor. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo eso está haciendo, justificando al impío. Aplaudan lo que el pecador está haciendo porque si no van a lastimar su corazón. Pero al que está de verdad
llevando la palabra y el amor de Dios, le tratan de injusto. Entonces dice que igualmente son abominados con el Señor. Usted tiene que tener una balanza. Usted tampoco no va a ser más justo que Dios. Usted no va a ser más piadoso que Dios. Aún para dar tiene que tener sabiduría, pero tiene que tener ese amor a su prójimo. Tiene que saber tener la guianza de Dios. En una ocasión, mi esposo y yo ayudamos a cierta familia. Pero esa familia, Dios la tenía en trato. Y cuando nosotros intervenimos, nosotros caímos en ese trato. Pero eso no quiere decir que su corazón se enfríe. Aquí, por demandas, en cierta ocasión hubo un accidente y fueron a mover a la persona porque si el carro agarraba llamas, esa persona moriría adentro. Pero esa persona demandó al que le sacó porque cree que por eso quedó inválida. Entonces la palabra dice que no os canséis de hacer el bien, porque cada vez que tú haces el bien, el hombre nunca te va a pagar. Cada cosa que tú hagas, la hagas para el Señor. Nancy Beltrán, Dios me la bendiga, saludes. Entonces es necesario que tengamos esa balanza y esa guianza de Dios y poder dar. Pero tampoco tú vas a preguntar, ¿será que tiene hambre y será que le doy o no? Claro, si tienes ahí parte, si solo tienes un pan, divídelo. Dice los fornicarios también. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 dice, gloria sea al Señor. Bendiciones 6, estamos en el verso 9. Dice, y ninguno heredará el reino de Dios, y no erréis ni los fornicarios. Fornicarios es tener relaciones fuera del matrimonio. Los que no se han casado. Vilma Cano, Dios le bendiga. Saludes, hermana amada. No sé si leí bien su nombre. Dice que los fornicarios son aquellos que tienen relaciones, pero usted dirá, yo me guardo para Dios. Es Wilmar, entonces es amado hermano. Bendiciones. Entonces dice, 1 Corintios 6, 16, ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Cada vez que pueda tener usted una relación fuera del matrimonio, que usted no se ha casado aún, los jóvenes se tienen que guardar para el Señor. La palabra nos enseña que no debemos de sentarnos en sillas de escarnecedores, porque ahora es común, ahora más bien parece que fuera pecado si usted no tiene amores por todos lados. Bendiciones, hermana Leonila, saludos. Qué bendición que esté en esta transmisión. Entonces vemos que aquí los jóvenes hoy en día es una libertad que aparentemente podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Y qué ha pasado a través de esas fornicaciones? Muchos jóvenes, tú mismo puedes ser producto de no tener un padre o una madre o una familia. Quienes sufren las consecuencias son los niños. Dios puso reglas para proteger a la mujer y para proteger a las descendencias, pero lo tienen en poco. Y fornicar también significa hacer cosas contranaturales, contranatural a lo que Dios estableció. Veamos en el verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
porque usted ahora y yo somos templo del Espíritu Santo. Antes el tabernáculo era recogido y tenía que ensamblarse. Ahora el Espíritu Santo habita en cuerpos de carne, que somos el barro, y si su corazón es puro, ahí está el Espíritu Santo. Estamos en 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Leamos el verso 19. Dice: no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros. ¿Quién es el que habita en ti? El Espíritu Santo. Así que a donde tú vayas, a donde tú estés, muchas veces tú puedes decir: es que no logro controlar aquellos apetitos. Pues tienes que ayunar, orar y ministrar. Hemos estado hablando de cómo libertarnos, cómo libertar el corazón. También ora por tus miembros. Si tu mano es muy tentona, tienes que ministrar, porque hay neuronas en las partes del cuerpo y quiere decir que vienen generacionalmente, o que tú escribiste en algún momento algo malo y estos miembros te provocan a pecar. Y la palabra nos enseña que esclavos son del pecado, son esclavos. Cuando te dan ganas de llevar el cigarro a la boca, es un ejemplo. Entonces tú estás llevando el cigarro con tu mano. Tienes que orar por tu mano, tienes que orar por tus pulmones, por tu mente, por tus neuronas, para que cuando amanezca las nuevas neuronas sean llenadas con la palabra. Tienes que llenarte de la palabra. Dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 18, verso 22 al 24. Levíticos 18, capítulo 18, verso 22 al 24. No te echarás con varón como con mujer. Esto también es parte de fornicar. La homosexualidad o lesbianismo está penado por la palabra de Dios. Dios hizo varón y hembra. Y yo sé que en este tiempo es muy difícil. No es para que juzgues a nadie, porque tú no sabes qué dolor o qué situación pueda pasar aquella persona que se sienta encapsulada o que crea que no es su cuerpo y que debería de tener otro. Es una liberación muy fuerte. Nosotros como hijos de Dios no nos toca juzgar, sino orar y pedirle al Señor, porque en este tiempo en la cual la televisión, en la cual las caricaturas, en la cual la música nos habla de todo tipo de orgías. Mejor no digo nada. Entonces dice la palabra de Dios de que nosotros debemos de guardar nuestra vida para el Señor y no debemos de criticar, sino si hay alguien que está pasando una situación difícil. La verdad que es fácil juzgar por qué aquel es borracho, por qué aquel es prostituta, por qué aquella tiene como Néstor el cabello, ¿verdad? Entonces somos muy religiosos algunos, pero Dios te bendiga. Entonces vemos de que tenemos que ayudar y clamar, porque en este tiempo muchos demonios están tomando posesión, como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. La lucha que nosotros tuvimos, los que somos quizá de los 60, 70, 80, 90, fueron muy grandes. Pero la gente de los 2000, de esta época, es doblemente, porque el acceso que se tiene a todas cosas malas está solo con que tú toques el dedo. La pantalla es un pizarrón donde todo el mundo escribe. Algunos religiosos, algunos ofensivos, algunas cosas pero sobre todo el pecado, para destruir la mente de los niños, la mente de los jóvenes. Y luego las hormonas que están fluyendo en los jóvenes.
Y si no hay palabra, si no hay oración, somos presa fácil del enemigo. Entonces aquí la palabra en Levítico nos enseña que dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal. Tendrás ayuntamiento, amancillándote, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, ¿qué es perversión? Es una serie de vicios y costumbres que dañan a la familia y que dañan a la humanidad. Esta es perversión, dice la palabra de Dios en Levíticos. Verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Quiere decir que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todas estas naciones que fueron conquistadas, en las cuales Dios le dio la victoria a Israel, todo esto practicaban. Hoy en día, tú ves en algunas noticias que alguna persona se está casando con algún animal. Hasta eso es contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Muchas personas pueden llegar a tener dardos con animales. Entonces, clámele al Señor, porque si Dios se lo estaba diciendo a su pueblo, es porque su pueblo tenía esa debilidad y era propenso a caer en cualquiera de estas redes de Satanás. Porque eso es lo que quiere Satanás, que usted caiga y de ser hombre o mujer pase a ser bestia o animal, porque esto lo va a apartar de la presencia y de la palabra de Dios. También dice acerca de la idolatría, Éxodo capítulo 20, del 4 al verso 6, porque los idólatras tampoco heredarán el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que ni los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Veamos en Éxodo 20, del 4 al 6, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Aquí recordemos que Jesús en Juan capítulo 8 les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Abraham lo que practicó fue la fe, es el padre de la fe. De hecho, está reconocido como amigo de Dios. Qué hermoso que te digan, ahí va el hijo, ahí va la hija, ahí va la amiga, el amigo de Dios. Entonces, no te harás imagen de ninguna semejanza, la idolatría. Todo aquel que es idólatra, no puedes venir a ponerte delante de una imagen, porque la imagen fue hecha con manos de hombres y pueden hacer pueden llegar a hacer algún milagro, sí lo van a hacer, porque detrás de cada ídolo vienen demonios para que tu fe, pero fe mal, una mala fe, porque no es fe hacia Dios, sino fe hacia una imagen. Entonces, tú solo debes de arrodillarte delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Dice en el verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la palabra de Dios que todo aquel que va detrás de la idolatría es como que aborreciera a Dios. Pero un momento, usted dirá, yo no tengo imágenes en mi casa. Pues entonces veamos y examinemos nuestra mente y nuestro corazón. Porque a veces puede estar esa idolatría hacia una persona, hacia un pastor, hacia un amigo, hacia un esposo, esposa, hacia los hijos. ¿Qué es lo que está en primer lugar? Todo lo que esté en primer lugar antes que Dios es idolatría. ¿Acaso es tu trabajo? ¿Acaso yo he visto personas acá que por ganar $1 más o por ganar, dejan a sus familias, dejan a Dios, dejan todo,
se olvidan totalmente de la palabra de Dios. Eso es idolatría también. Muchos cristianos aún todavía practican, oyen los horóscopos para ver qué es lo que te depara el futuro. Algunos tienen todavía esos ritos que de uvas, que viene el año nuevo, que salen con sus maletas. Todo eso es idolatría. Y estos no heredarán el reino de los cielos. Si usted no tiene imagen, pero tiene a otra persona o una cosa, o practica cosas, recuerde que usted puede ungir su casa, pero no es el aceite el que santifica su casa, es Cristo Jesús. Usted puede tener la palabra en el Salmo 91 abierta, pero si usted no la practica, eso también es idolatría. Porque usted cree que solo porque está la Biblia abierta, va a pasar algo extraordinario en su casa y va a haber protección. La protección va a llegar cuando usted sea fiel y verdadero al Señor. Entonces dice que ninguna arma forjada prevalecerá contra aquellos que son justos delante del Señor. Y dice en el verso 6 de Éxodo 20, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice que Él va a visitar la tercera y cuarta generación de aquellos que practican tales cosas. O sea, ¿por qué? Porque hemos hablado del acreedor. El acreedor viene a cobrar a los hijos y a los hijos de sus hijos. Recuerde que más adelante en el estudio de los patriarcas vamos a ver cómo Jacob y Esaú, cómo Esaú trae maldición a sus generaciones y cómo Jacob trae la bendición, pues puesto que de ahí el Señor escogió una tribu en la cual nació nuestro Cristo, Señor y Salvador, que ha bendecido a las naciones y todo aquel que cree y confiese que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. Véase esto también. Veamos Mateo 22:37, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tú tienes que amar a Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Y corazón hemos hablado en la palabra de Dios que significa todos nuestros sentidos, nuestros ojos. Cuidaré mis ojos. Hay un canto que dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré de todo lo malo. Entonces, con toda nuestra mente, ¿de qué está nuestra mente? ¿Cuánta basura digital hay hoy? Y cuánta basura que no proviene de Dios, sino que del mundo está entrando o está entrando la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación, mire, óigase esto es tremendo porque mucha gente dice, yo no soy idólatra, yo soy una persona, una mujer de Dios, un hombre de Dios, pero óigase esto que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que si hay rebeldía en usted, hijos, esposas, esposos, si hay rebelión, dice que es como pecado de adivinación. ¿Y qué dice? Que los adivinos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay rebelión contra los maestros. En las escuelas de acá no ponen atención los niños de primaria, que deberían de honrar a sus maestros, a sus maestras, no obedecen. ¿Por qué? Porque ahí hay rebeldía, no hay enseñanza de la palabra de Dios. A veces hay rebeldía contra los pastores, contra los líderes, contra sus jefes, contra sus maestros. A veces le hablan bien delante, pero atrás hablan de la persona. Entonces, ¿qué es esto? Esto es rebeldía. Y esto es como que usted fuera un brujo. Ay, pero yo no soy bruja, yo no soy brujo, yo no practico el horóscopo, yo no leo las cartas, yo no hago cosas así. Pero si usted es rebelde, dice que está penado como el que practica la adivinación, es la rebelión. Así que mucho cuidado. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. Cuando la persona es obstinada, muchas veces hay cosas que pasan en el cerebro, como cierta clase de niños que son autistas y hay una clase de obstinación. Pero si usted tiene este caso, tiene que ver qué
qué tan grave es para poder ministrar a ese niño o esa persona, si ya es adulto, poder ministrarse a sí mismo, porque la obstinación es igual que usted fuera idólatra. Aunque usted no tenga su ídolo cargando, su ídolo ahí, o no le esté adorando a nadie, pero si usted es obstinado, eso es un pecado y será condenado tal como aquellos que son idólatras. Hay personas que no echan para atrás. Dice, yo aquí nací y aquí me muero y no cambio. Eso no es así. La palabra de Dios dice que debemos oír el consejo de la palabra, oír el consejo de Dios, y dependiendo de lo que Dios nos dé, tomar esa decisión, y si es necesario cambiarla, la cambiemos. Claro, que con esto no quiere decir que si usted es esposa y le están pegando a su esposo, usted esté sometida a que le vaya a matar. No, al contrario, dice, el que es sabio ve venir el mal y se aparta. Usted no puede divorciarse a menos que haya adulterio, pero sí puede separarse hasta que Dios haga algo, pero no quedarse ahí. Claro que si usted tiene un pastor que no es un hijo de Dios, porque hay infiltrados, entonces hay gente que está disfrazada como ángel de luz, pero son siervos de Satanás. Por eso es que Dios, vamos a estudiar en el próximo estudio acerca de estos que Dios les llama hijos de Satanás, porque aunque ellos conocían la palabra, no practicaban la palabra. Entonces tiene que tener esa sabiduría, porque una cosa es que usted obedezca y a sus autoridades, a sus maestros, a sus jefes, pero otra cosa es que si le están haciendo hacer cosas que va contra la palabra de Dios, dice que es necesario que se sacuda los pies y se vaya de ese lugar. Entonces dice, por cuanto tú desechas la palabra de Jehová, también te he desechado para que no seas rey. Esto se lo dijo al rey Saúl, que él no atendió a la palabra de Dios, sino que se dejó guiar por su mente y su corazón y no obedeció a la palabra de Dios. Así también muchos que dicen que nosotros ahora somos real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Usted ahora es una princesa, un príncipe, ustedes van a gobernar juntamente con Jesucristo. Pero al rey Saúl, este es un símbolo, como a él, rey Saúl fue ungido, él fue ungido por Dios, pero como él no obedeció a la palabra, dice que ahora será quitado como rey. Mucho cuidado, porque usted ya está ungido por Dios, por el Espíritu Santo, pero si no obedece a la palabra, aquel galardón que usted tiene para la eternidad, usted lo va a perder. Entonces con esto concluyo acerca de un poco de los patriarcas que estamos estudiando, lo que Abraham practicaba. Ahorita vimos un poco de lo que es la esclavitud del pecado, porque muchas veces se dice yo no soy idólatra, pero yo no soy brujo, pero se practican otras cosas como la obstinación y la rebeldía, y de igual manera tienen delante de Dios el mismo concepto del cual no van a heredar el reino de Dios, porque la palabra nos enseña que todo el que es rebelde, que todo el que no obedece a la palabra de Dios, entonces no heredará tampoco el reino de Dios. Vamos a continuar, mediante Dios lo permite, la otra semana, si es que Dios me lo permite, el día viernes, porque el día domingo estará el pastor dando la enseñanza. Las bodas judías, la sombra del Cordero, sombra y figura de las bodas del Cordero. Tal vez me lo conectas, por favor. Le damos gracias a Dios. Vamos a sellar esta palabra. Vamos a seguir hablando de las obras de Abraham. Así que si usted es del linaje del Señor, si usted dice yo soy hijo de Dios, y aquellos dijeron, pero nosotros somos del linaje, de Abraham. ¿Usted cree que es el linaje de Abraham? Si usted es del linaje de Abraham es porque la sangre de Cristo ha sido vertida en usted y ahora usted va a dar los frutos del Espíritu. Porque si no, va a pasar lo que le pasó a estos fariseos,
que estos fariseos, al final Dios les dice, ustedes son hijos del diablo porque lo querían matar al autor y consumador de la vida. Así que usted tiene que rendirle su vida totalmente al Señor. ¿Quiere ver la gloria de Dios en su vida? Muchas veces pasamos momentos difíciles. ¿Sabe qué tiene que aprender alguien que tiene las obras de Abraham? A dar gracias en todo. Tal vez usted está en un hospital. Tal vez usted está con su hogar destruido. Tal vez usted ahora no tiene alimento en su mesa. Tal vez usted está pasando una tristeza muy grande. Pero cuando Abraham pasó momentos difíciles, él supo agradecerle a Dios. Porque sea que Jehová nos dé o Jehová no nos dé, bendito sea su nombre. Sea que Jehová te sane o no te sane, bendito sea su nombre. Sea que vivas o que mueras, bendito sea su nombre. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Sea que haya riqueza o pobreza, eres del Señor. Sabes, si tú has prometido algo a Dios, no tardes en cumplirle. Porque Él es el Dios de pactos, el que levanta tu cabeza, el que te dio la fuerza, el que te dio la vida. Mira todo lo que tú tienes a tu alrededor. Con solo el hecho que estés respirando, con solo el hecho que tú hayas abierto tus ojos el día de hoy. Gracias, Padre. Si tú tienes las obras de Abraham, eres adorador. Clamas por aquellos que están perdidos. No vienes a juzgarlos y decir como decía aquel, Señor, yo soy bueno y puro, pero aquel es pecador. Sino que venía y decía, Señor, si hubieran 50, salva a Sodoma y a Gomorra. Y Dios le dijo, sí, si hay 50, está bien. No daré juicio a Sodoma y a Gomorra. Señor, 40 pues. 40 por favor. ¿Ok? 40. 10, Señor, 10. Y le dijo Abraham, a su amigo Abraham, 10 justos que haya ahí, no voy a mandar juicio. Pero no habían 10. Pero aún así Dios mandó por el uno que había ahí. Y Dios va a enviar por tu hijo. Dios va a enviar por tu hermano, por tu esposo, por tu esposa. Pero necesitas ponerte de rodillas por aquel que tú anhelas que venga Cristo. Pero no solo decirle esa oración Marushán, ayúdalos, Señor, sino que con clamor y súplica, dice su palabra, Jesús sudó sangre antes de ir a la cruz del Calvario. Jesús clamó al Padre aún en la cruz muriendo. Y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Aleluya. Clama. Clama por el caído. Clama por el débil. Clama por el necesitado. Clama por aquel que no tiene fuerzas. Orad unos por otros. Orad sin cesar. Si nosotros como iglesia nos humillamos, si nosotros como iglesia venimos al Señor, si nosotros como iglesia, en lugar de estar juzgando, clamamos por el pueblo, por aquellos, muchos se levantarán y serán arrebatados de las garras de Satanás. Llama a lo que no es como si fuera. No mires al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta perdido en el fuego. Mira a Dios rescatándolos de las garras del diablo, del mismo fuego ardiente. Te alabamos, Señor. Dame un nuevo espíritu, Señor. Un espíritu que ame. Un espíritu que tenga ese amor, porque el injusto no heredará. Dame justicia en mi corazón, que Dios nos pueda dar, que Dios nos dé. Pidámosle al Señor esos ojos con que Él mira al perdido, porque aunque Dios aborrece su pecado, ama al pecador. Y mientras tenga vida, tiene la oportunidad de venir a Cristo. Mientras tengas vida, porque dice que muchos de nosotros al final de este capítulo, si lo quieres leer en casa, si no en el próximo estudio, dice que Dios nos redimió. Y en otro capítulo dice, muchos éramos fornicarios, adúlteros, mentirosos, hechiceros, ladrones, asesinos, lesbianas, prostitutas, homosexuales. Pero cuando la luz llegó, nueva criatura somos en Cristo. He aquí, todas las cosas son nuevas. Yo sé que hay hermanos que tienen luchas todavía con estas vidas, pero sigue clamando. Ministra tu cuerpo, ministra tu mente, ministra tu vida. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Si tú tienes las obras de Abraham, clama, dice su palabra, clama a mí, que yo os responderé. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos con todos, Señor, mis hermanos que verán esta transmisión o que ven esta transmisión. Dios me los bendiga. Quedamos despedidos, pero no de su presencia, porque usted es el tabernáculo del Señor. Dios te bendiga. Nosotros seguimos orando acá por tu vida y por la nuestra. Vamos a cantar aquí alabanza a Jesús. Vamos escalando el peldaño. Use sus palmas. Así. Gloria a Dios.
La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai presentó el programa de Teología Bíblica, Encontrando Perlas Escondidas.